Bueno muchachos, hola, un saludo. Hoy les voy a dejar entonces este video para que podamos seguir con las actividades de la clase y no perder el día de hoy, ya que estamos bastante atrasados. Se vienen unos festivos, así que es importante que avancemos. Bueno, entonces estamos en este tema 3 que tiene que ver con declaratoria y zonificación de áreas protegidas. Hicimos una primera clase introductoria donde estábamos todavía muy al principio analizando este documento del ABC del SINAP, del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y poco a poco pues la clase pasada discutimos el origen de las áreas protegidas en Colombia con base en el Convenio de Diversidad Biológica del 92 que en nuestro país se instituyó a través de la Ley 165 del 94. Hicimos un repaso de conceptos clave y estábamos en esta parte que queremos definir estos conceptos que son los claves, que son los estratégicos, que son los más importantes para entender todo lo que tiene que ver con las áreas protegidas. Dadas pues las circunstancias, muchachos, entonces les voy a proponer una actividad que corresponde a lo siguiente. Nos vamos a centrar entonces, voy a tocar adelantarme un poco, esto después lo retomamos en clase. Nos vamos a centrar en lo que tiene que ver con las categorías de las áreas protegidas, porque con esto vamos a hacer un trabajo de seguimiento que en la parte final les voy a explicar. Entonces en nuestro país tenemos 7 categorías de áreas protegidas, de las cuales 6 son áreas protegidas públicas que están viendo acá en el triángulo a la derecha y una es un área protegida privada. Vamos a empezar con las áreas protegidas públicas. Desde el principio del semestre les he dicho que las áreas protegidas de nuestro país, que son aquellos ecosistemas que han sido delimitados, que tienen una administración particular, sea de una entidad de orden municipal, regional, nacional, esos ecosistemas que se declaran como áreas protegidas tienen unas categorías y que dependiendo de la categoría tienen unos niveles de restricción o de protección de la biodiversidad y de todos los servicios ecosistémicos. En ese sentido, la categoría de área protegida de mayor restricción o protección son los parques naturales nacionales. Yo también les he dicho eso. Cuando ustedes se encuentren con un parque nacional natural, significa alta protección, mayor restricción. No se tolera ninguna actividad productiva diferente a la asociada a la conservación de la biodiversidad. Y en el extremo inferior están las áreas protegidas con menores niveles de restricción y protección, que en este caso corresponden a las áreas de recreación o que en nuestra legislación corresponden a las áreas de recreación. Y ya en el punto intermedio, unas áreas protegidas que tienen diferentes niveles de restricción, protección o diferentes niveles de tolerancia a las actividades productivas. Por ejemplo, en Colombia hay una discusión muy fuerte porque se considera que las áreas de recreación son tan poco restrictivas desde el punto de vista de la protección de la biodiversidad que prácticamente se puede hacer de todo desde el punto de vista productivo y entonces qué sentido tiene un área protegida en esa categoría. Pero son discusiones pues que existen. Lo otro, muchachos, es que, como les he dicho, estas 6 son consideradas áreas protegidas públicas. ¿Qué significa públicas? Significa que no tienen un significa que la entidad que las administra, que las declaró, que las delimitó, por ejemplo, Corantioquia, Corcuraba del área metropolitana, no son los dueños y no es que las tengan que comprar, no. Los dueños son personas que viven dentro de esas áreas protegidas y por eso se consideran públicas. En el caso de las privadas, que sí son solamente una categoría, las áreas protegidas privadas pertenecen a la categoría que se llama reservas naturales de la sociedad civil. En este caso, los dueños sí son privados. ¿Quiénes son los dueños? Son personas o empresas que tienen una finca, un bosque, un ecosistema, sea terrestre, sea marítimo, y que ellos por voluntad propia, porque no es obligación, por voluntad propia quieren convertirla en área protegida, quieren hacerla parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Ellos son conscientes que eso va a tener unas limitaciones desde el punto de vista productivo, pero puede ser, por ejemplo, ventajoso porque, por ejemplo, yo en mi finca tiene 30, 40 hectáreas y es un bosque muy bien conservado. Yo tengo una cascada espectacular, tengo una zona para realizar canopy o para realizar descenso por el río. Yo quiero montar un proyecto ecoturístico dentro de mi finca y yo creo que la alternativa más adecuada es protegerla dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Lo puedo hacer, ¿cierto? Lo que sí es que las personas privadas que conviertan su ecosistema, su finca propiedad, en una reserva natural de la sociedad civil, deben cumplir con todos los compromisos establecidos en la norma nacional asociada al SINAP, al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Entonces, por eso, muchachos, voy a ponerles por acá unos ejemplos que seguramente en clase después vamos a retomar
Por ejemplo, acá estamos viendo un área protegida pública que se llama el Distrito Regional de Manejo Integrado Ciénaga del Sápoco, que queda en el municipio de Nechí. Recuerden que esta R en el DRMI significa que es un área protegida regional, o sea que la declaró, la delimitó y la administra una corporación autónoma regional, en este caso en el municipio de Nechí, Corantioquia. Esta área protegida tiene unos límites naturales, que son el río Cauca en la parte norte y por acá en la parte suroriental el río Nechí. Pero dentro de ella hay fincas que tienen dueños, que tienen potreros, que tienen actividad de pesca, inclusive esta zona tiene mucha minería, ¿cierto? Y Corantioquia no tiene la obligación de comprar estas 12.000 hectáreas, es un área protegida de aproximadamente 12.000 hectáreas, no tiene la obligación. Mientras que los dueños que viven adentro sí tienen la obligación de cumplir con los requisitos de la norma, porque esta norma es de orden nacional, no es un capricho, no es que yo no quiero. Sí, si eso se convierte en área protegida, debe usted participar en la protección de la misma. Aquí tenemos otro ejemplo, un área protegida con una forma muy particular, los cerros de San Nicolás, DRMI también, Distrito Regional de Manejo Integrado, o sea que también es regional, o sea que lo administra una CAR, en este caso en estos municipios del oriente antioqueño, Cornar. Es un área protegida que que conserva unos cerros en el altiplano, los que han visitado esta zona de Río Negro, La Ceja, vemos que es una zona muy plana, pero siempre que miramos a la derecha o a la izquierda vemos unos cerros, esos cerros están protegidos, ¿cierto? Dentro de esta figura de distrito de manejo integrado. ¿De quién son esos cerros o esas zonas donde está esta área protegida? Son de particulares que tienen sus fincas, sus áreas de protección y que deben de cumplir con una normatividad, con unas restricciones, pero vuelvo y les insisto, eso no significa que Cornare les tenga que comprar esos terrenos, para nada. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Entonces, en ese contexto, muchachos, retomando acá a este triángulo, volvemos a lo mismo. Hay 6 categorías de áreas protegidas públicas, que son estas, de mayor restricción a menor restricción, y hay un área protegida hay una categoría de áreas protegidas privadas que solamente es la de reservas naturales de la sociedad civil. Eso digamos que es la primera parte importante de esta charla, pero lo que es más importante, muchachos, es lo siguiente. Entonces, todas las áreas protegidas de nuestro país, todas ellas todas las que hacen parte del SINAP, recuerden que el SINAP es el sistema, todas deben de estar registradas en una herramienta, en una página que se llama el RUNAP, que es como la notaría, es como el registro civil de las áreas protegidas. El RUNAP es el registro único nacional de áreas protegidas. Si un ecosistema, un lugar, una vereda, un municipio, cualquier área que ustedes quieran saber si tiene una protección especial desde el punto de vista de la conservación de la biodiversidad y no aparece en el RUNAP, no tiene una protección especial. Todas tienen que estar inscritas en el RUNAP. Entonces el RUNAP pasa a ser una herramienta que se creó desde el decreto 2372 de 2010. En clase les dije que el SINAP oficialmente en nuestro país apareció en el 2010 con el decreto 2372, pero que luego el decreto 1076 de 2015 compiló toda la normatividad ambiental de Colombia. Pero este decreto nos da el origen del SINAP. A partir del año 2010 es que en Colombia oficialmente tenemos un Sistema Nacional de Áreas Protegidas. El RUNAP entonces es una herramienta donde podemos consultar las áreas protegidas de nuestro país. ¿Cómo consultamos el RUNAP? El RUNAP lo consultamos en este enlace, runap.parquesnacionales.gov.co, para que por favor ustedes en 5 segunditos tomen nota ahí en un cuaderno o pásenlo al computador o un pantallazo, porque en este link vamos a hacer la actividad de seguimiento que ya voy a empezar a explicarles poco a poco. ¿Listo? Entonces nos vamos para el RUNAP. Ya lo tenía inclusive abierto. Listo. Entonces el RUNAP es un geovisor. Recuerden que yo en clase les había mencionado la palabra geovisor, les había puesto un ejemplo de uno que se llama GeoMedellín, que también es otro geovisor, que pues ya en clase medio vimos, y les conté que los geovisores o las bases de datos abiertas hacen parte de una ley que en nuestro país se llama la Ley de Datos Abiertos. ¿Qué ley es esa? La ley 1712 de 2014, que obliga a que las entidades públicas publiquen o coloquen de manera abierta la información que tienen, ¿cierto? Entonces el RUNAP hace parte de ese cumplimiento. ¿Qué es el RUNAP? Es un geovisor donde podemos visitar
consultar las áreas protegidas de nuestro país, porque se llama geovisor. Geo porque también tiene mapas, como vamos a ver, ¿cierto? Hay unos datos abiertos que no generan mapas, pero en este caso sí. Entonces, ¿cómo podemos consultar las áreas protegidas de nuestro país? Las podemos consultar por autoridades ambientales. Entonces, podemos consultar, por ejemplo, cuáles son del Ministerio del Medio Ambiente, cuáles son de parques nacionales, cuáles son de las CARS. Entonces, por ejemplo, también les he explicado en clase que hay una entidad en nuestro país que se llama Parques Nacionales Naturales. Y esa entidad es la encargada de administrar las áreas protegidas de la categoría Parques Naturales Nacionales, ¿cierto? De esta categoría de mayor restricción. Esto. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que en Colombia hay 62 parques naturales, de los cuales 14.700.000 hectáreas son terrestres y 6 millones son marítimas, ¿cierto? Y tenemos parques en tierra y tenemos parques en el mar. Aquí nos da una información, aquí por ejemplo nos dice el tamaño, pues esta gráfica nos permite ver el tamaño de ellos. El más grande es Chiribiquete, luego le sigue Yurupari Malpelo, luego Malpelo y así sucesivamente hasta unos más pequeños. O en esta parte de la derecha podemos visitar uno por uno. Por ejemplo, queremos conocer el Parque Nacional Natural Chingaza. Listo. Entonces el geovisor nos cuenta que este parque natural tiene 77.393 hectáreas, todas terrestres. Es un páramo, ¿cierto? Es un páramo que está localizado en la zona de Cundinamarca. Aquí nos dice, por ejemplo, esto lo miramos ahorita cuando vayamos a las otras áreas protegidas. Dejémoslo quieto. Entonces aquí podemos ver los parques naturales, ¿cierto? Podemos verlo. Pero si queremos ver cuáles áreas protegidas tienen las corporaciones autónomas, por ejemplo, Cortolima, listo, entonces entramos a Cortolima, nos dice que en la jurisdicción de Cortolima hay 70 áreas protegidas, que suman 292.014 hectáreas, todas terrestres. Cortolima no tiene mar, ¿cierto? De esas 292.000, 60.978 fueron declaradas directamente por la corporación. ¿Cómo así? Porque es que hay en el departamento del Tolima hay parques naturales que son nacionales, que están dentro del Tolima, como el Parque de los Nevados, que coge parte del Tolima, pero esas no fueron declaradas por Cortolima. Entonces, por eso la diferencia de los valores. Significa que de las 292.000 hectáreas que hay protegidas en el Tolima, solamente 60.000 son administradas directamente por Cortolima. ¿Cuáles son las áreas protegidas que hay en Cortolima? Entonces volvemos acá. Por ejemplo, la más grande es una que se llama Las Hermosas, Gloria Valencia de Castaño, el Nevado de Huila, que hablábamos ahorita, el Parque Natural de los Nevados, y también las tenemos acá, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, queremos entrar a la Reserva Forestal Protectora Bremen Lote 16 y La Rinconada. Esta está muy pequeñita, pongamos una más grandecita. Esta es una reserva. No entramos todavía con las reservas naturales de la sociedad, sí, esta. Pero es que hay muchas. Un momento. Parque Natural Nacional Los Nevados. Vamos a entrar en reservas. Reserva Forestal Protectora Regional Las Damas. Listo. Entonces entremos a esa. ¿Dónde queda la Reserva Forestal Protectora Las Damas? Aquí nos dice que son 124 hectáreas. 124 hectáreas que son terrestres. Ahorita les explico esto con otro ejemplo que está localizada. ¿Dónde está esa? ¿Cuál es la categoría del SINAP, del Sistema Nacional de Áreas Protegidas? Reserva Forestal Protectora Regional. Hay otras categorías de la UICN, que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Dejemos las que te citan, muchachos, porque no nos da tiempo de aprenderlas. Entonces, ¿qué más nos dice? Nos dice, ¿en qué CAR se encuentra esta Reserva Forestal Protectora? Las Damas. ¿En qué CAR se encuentra? En Cortolima. ¿En qué departamentos? En este caso, en el Tolima. ¿En qué municipios? En Venadillo, Tolima. ¿Cuáles son los objetivos específicos de conservación de esa área protegida de las Damas? Son estos tres, ¿cierto? Eso es lo que ustedes van a aprender a consultar, porque el objetivo de esta tarea que vamos a hacer es aprender a consultar el RUNAP. Miremos otras, que Cortolima no me está sirviendo mucho. Voy a ir para las más conocidas por mí. Cornare, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en Cornare tenemos bosques, mármoles y pantágoras. 15.903 hectáreas. Listo. 15.903 hectáreas, todas terrestres.
El área de la resolución. Entonces les quería explicar esto. La resolución es el documento, el que oficializa la declaratoria de un área protegida, el documento legal, ¿cierto? El que le da soporte. Aquí nos están diciendo que cuando sacaron la resolución, en la resolución dice que el área protegida mide 15.905 hectáreas, pero cuando hicieron el trabajo en campo, o sea, el trabajo en campo no, el área geográfica, o sea, cuando lo midieron realmente en el mapa, se dieron cuenta que no mide 15.905, sino 15.902. Entonces, por eso aquí lo que comparan es el área efectiva, el área geográfica efectiva y lo que dice la resolución. Aquí hay un error de 3 hectáreas, que parece poquito, pero es como yo les he dicho en clase. Si esas 3 hectáreas son la finca mía, para mí puede ser importante saber si al final estoy o no estoy dentro del área protegida, ¿cierto? Entonces, ese es el área de la resolución. Generalmente nosotros trabajamos con el área de la resolución, ¿cierto? Con 15.905 hectáreas. ¿Dónde está localizada esa área protegida que hace parte de la categoría Distrito Regional de Manejo Integrado? ¿Dónde está localizada? Entonces venimos aquí abajo. ¿En qué CAR está? En Cornare. Ya lo sabemos porque hicimos el filtro. ¿En qué departamentos? Pues Cornare está en Antioquia. Ningún descubrimiento. ¿En qué municipios? Entonces aquí dice que de las 15.000, 9.362 están en Sonsón, 2.898 en San Luis, Puerto Nare, San Francisco y Puerto Triunfo. Ahí tenemos los 5 municipios donde se localiza esa área protegida. ¿Qué objetivos de conservación tiene el área protegida? 1, 2, 3, son estos 8 objetivos de conservación que son importantes cuando uno está estudiando sobre las áreas protegidas. Y así sucesivamente, muchachos, uno puede buscar las del área metropolitana del Valle de la Aburrá, por ejemplo. ¿Qué áreas protegidas el área metropolitana oficialmente tiene registradas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas? Tiene el Cerro Quitasol La Holanda, el Alto de San Miguel, el Club Campestre El Rodeo, es una reserva natural de la sociedad civil, Divisoria Valle de Aburrá Río Cauca, el Silencio, son estas que están acá, ¿cierto? Lo mismo, podemos buscar, consultar en cada una de ellas sus características. Entonces, una forma de consultarlas es por autoridad ambiental, la otra es, por ejemplo, por categorías. En las categorías es importante que tengan en cuenta lo siguiente, muchachos, que las categorías del SINAP son estas 7, 6 públicas y una privada, porque antes de 2010 habían otras categorías que no fueron incluidas en el SINAP. Por ejemplo, santuario de fauna y flora. En el RUNAP siguen apareciendo, pero son unas categorías que el SINAP no reconoce. El SINAP solamente reconoce esas 7 que les estaba mostrando en la diapositiva, ¿cierto? Y el trabajo de seguimiento que yo les estoy pidiendo es para consultar las 7 categorías del SINAP, que ahorita les voy a explicar el trabajo. Así que estas otras no las tengan en cuenta. Entonces, uno por categorías. ¿Quiere saber cuáles son las áreas de recreación que hay en Colombia? Listo. Dice que en Colombia solamente hay 10 áreas de recreación, que esas 10 áreas apenas suman 792,8 hectáreas. Y nos dice cualquiera de ellas. Parque Ecológico Humedal Calatrava, 7 hectáreas. Listo. ¿Dónde está localizado esa área de recreación? Hace parte de la CAR Cormacarena. ¿En qué departamento? En el Meta. ¿En qué municipio? Villavicencio. ¿Cuáles son los objetivos específicos de conservación? Son estos, ¿cierto? Entonces uno puede ver. Ahorita les voy a explicar esta parte acá de lo que se llama la línea de tiempo y esto de los documentos. Ya les voy a explicar eso. Bueno, pues yo quiero saber por departamentos. ¿Qué áreas protegidas tiene el departamento de Cundinamarca? O mi proyecto. ¿Qué pasó con Cundinamarca? Con Dinamarca hay un problema. O mi proyecto está localizado en el departamento de Bolívar y ustedes como ambientales necesitan saber si ese municipio, si ese lugar, si esa finca, si esa planta, si esa industria, si esa planta de tratamiento, si ese embalse, si esa autopista 4G, etcétera, etcétera, afecta o pasa por un área protegida. Entonces venimos al lugar. Entonces aquí tenemos esto. Disculpen un momento. Bueno, entonces me tocó parar un momentico, pero que ya quiero verificar. Sí, que ya continué. Entonces les estaba contando de esta área protegida que se llama. Disculpen, no voy a dejar eso ahí porque me asusto que se me pare la grabación. Les estaba diciendo que en el departamento de Bolívar, bueno, entonces yo puedo verificar qué áreas protegidas hay allá, ¿cierto? Entonces lo mismo, Caracolí, cualquiera de ellas. Listo.
Pero entonces la información complementaria es que listo, por ejemplo, yo tengo la duda si mi proyecto está, volvamos a las más conocidas por mí, que es que yo por allá en Bolívar veo que son puras reservas naturales de la sociedad civil, por ejemplo, este Distrito Regional de Manejo Integrado, listo. Entonces resulta que complejo de humedales de Ayapel. Entonces resulta que mi área protegida está, su, eh, mi proyecto productivo, yo tengo la duda si hace parte o no, o si está dentro de esa área protegida. Yo hago lo mismo, vengo y verifico acá. ¿En qué CAR está? Esta área protegida tiene 145.200 hectáreas en la CBS, que es la Corporación Autónoma del Valle del Simón. Tiene en Corantioquia, tiene en la CSB, que es la de Bucaramanga, creo, en Corpomojana. O sea, es un área protegida que afecta o impacta 4 corporaciones autónomas regionales. ¿En qué departamento se encuentra? En Córdoba, Antioquia y Bolívar. ¿En qué municipios? Ayapel, La Apartada, Michi. ¿Cuáles son los objetivos específicos de conservación? Aquí los podemos encontrar, ¿cierto? En esa parte. Y aquí hay una parte que nos dice la línea del tiempo. ¿Qué es la línea del tiempo del área protegida? Nos dice algo. El 16 de diciembre de 2009. ¿Qué sucedió el 16 de diciembre de 2009? Por medio del cual se declara el distrito de manejo integrado de los recursos naturales del complejo de humedales de Ayapel en 2009. Vean que inclusive 2009 es antes de 2010. Recuerden que yo les dije que 2010 es cuando se creó el SINAP. O sea que antes de 2010 ya habían áreas protegidas, pero lo que no había era un sistema que las organizara. Aquí nos dice que en 2011 también pasó algo, por el cual se homologa o se efectúa la homologación del distrito de Ayapel de acuerdo con la categorización del decreto 2372 de 2010. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Es que esa área protegida se declaró en el 2009, que después en 2010 apareció el decreto 2372, o sea que según esto, las autoridades ambientales tuvieron que homologar, es decir, como ratificar que efectivamente esa área protegida iba a ser parte del SINAP que se creó en 2010. Y aquí están los documentos que le dan peso a eso y uno los puede bajar. La declaratoria, la homologación, porque cuando uno está consultando y ustedes cuando vayan a trabajar tienen que ir al documento oficial, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la declaratoria? Vienen acá y lo descarga. Aquí está la declaratoria. Y aquí hay otra información, muchachos, que es muy importante, que son los planes. Esta área protegida no tiene planes de manejo, no tiene planificación. Hay otros que sí. Aquí aparecería en la línea del tiempo de acá, que son los shapes. ¿Qué es el shape? El shape es el documento, es el archivo, la extensión, es un archivo que uno baja y que esa extensión uno después la puede utilizar en el ArcGIS. ¿Para qué? Para poder ver el mapa y poder verificar con el shape o con el archivo de mi proyecto, hora o actividad, si yo puedo cruzar y definir, descubrir, identificar si efectivamente esa área protegida está o no encima de mi proyecto. Y dependiendo de si sí lo está, luego tengo que verificar qué categoría es, tengo que verificar cuáles son los objetivos que proponen para la conservación y verificar si mi proyecto sí se puede hacer o no en ese lugar, en caso tal de que esté dentro de un área protegida, ¿cierto? Entonces yo puedo consultar por departamentos, Antioquia, por ejemplo. En Antioquia hay 113 áreas protegidas, con un total de 829.000 hectáreas, y lo mismo, puedo ver cuál es la más grande, la más pequeña, puedo entrar a cada una de ellas, y así sucesivamente, muchachos. Entonces el trabajo que ustedes van a realizar es precisamente ese. Ustedes van a coger el trabajo que deben de entregar hoy mismo es, ¿cuál es el objetivo del trabajo? Es aprender a consultar y manejar el RUNAP, el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas. El RUNAP es un geovisor, como ya les expliqué, que tiene por objetivo almacenar y colocar al servicio de nosotros la información del SINAP. En este contexto, el trabajo consiste en aprender y consultar el RUNAP. ¿Qué deben de hacer? En los mismos grupos de trabajo, si así lo desean, y espero que así sea, pero ya cada uno de ustedes decide, deben de hacer lo siguiente: identificar en el RUNAP un área protegida para cada una de las categorías del SINAP. Recuerden que son 7 categorías, estas 7, 6 públicas y una privada. Deben de escoger un área protegida para cada categoría. Para cada una de esas áreas protegidas que escojan, deben de buscarle esta información: a qué categoría pertenece, cómo se llama, quién la declaró, qué autoridad ambiental la declaró, cuál es el área total,
en qué municipios y en qué departamento o departamento se encuentra, cuáles son los objetivos específicos de conservación. Este es el trabajo, es sencillo. Coger 7, aquí el objetivo, muchachos, como ustedes han visto conmigo, es aprender, no corchar ni nada de eso. Es coger 7 áreas protegidas y demostrarme que saben manejar el RUNAP. Entonces, ¿qué van a hacer? Con esas 7, vamos a seguir acá. Notas adicionales. Solo se puede un área protegida por autoridad ambiental. O sea, que si ustedes escogen una de Corpo Boyacá, cualquier categoría, la que sea, no puede haber más de Corpo Boyacá, solamente uno. Eso es lo que quiere decir eso. El trabajo lo entregan en una matriz, donde las columnas corresponden a los 6 puntos anteriormente mencionados. O sea, las columnas van a hacer esto. ¿Cómo así que las columnas van a hacer eso, muchachos? Sencillo. Categoría. Esas son las columnas de una matriz. Nombre, autoridad ambiental, y etcétera, etcétera, las otras columnas. Y las filas van a ser las áreas protegidas. Área protegida 1, área protegida 2. Y llenan la matriz. Sencillo, muchachos. Lo que yo les he dicho, hay que aprender a pensar como ingenieros. No todo es Word, no todo es una historia, un texto. Los ingenieros trabajamos con matrices, con tablas, con gráficos, con ecuaciones. Entonces, todo hay que ir construyendo esa mente de ingeniero. Construyen una matriz con las áreas protegidas, incluyen además una portada con los integrantes del grupo y me entregan el formato en PDF. No es ni en Excel ni en Word. Y tampoco es que vayan a coger. Y van a coger. Y esto les da una cosa así. Como muchas veces me hacen ustedes, muchachos, ustedes tienen que aprender a trabajar. Entonces ustedes llegan y cogen esto y le dan copiar, pegar, se lo llevan para Word y llegan y como les quedó todo pequeñito, generalmente lo pegan como imagen. Que es que la letra es muy pequeñita y no ocupo, y entregan eso en Word como por entregarlo, y eso no lo lee un brujo, eso no lo lee nadie, no. Tiene que hacer bien hecho, lo tienen que entregar bien hecho en PDF, ¿cierto? En PDF, o convierten el PDF desde el Excel, ustedes verán, pero lo entregan en PDF y que se vea, que quede bien bonito, listo, no entreguen cualquier cosa. Bueno, listo muchachos, entonces ese es el trabajo, lo deben de realizar hoy en los mismos grupos, y lo entregan, el grupo de 2 a 6 lo entrega máximo a las 6 pm, el grupo de 6 a 10 máximo a las 10 pm. Y eso es todo. Chao pues, que estén bien.